Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca de nuestro trabajo autónomo cuyo tema es regulación ácido básica y causas de la hipoxia. Primero vamos a comenzar definiendo lo que es un ácido, una base y un amortiguador. Un ácido es toda aquella molécula que va a donar iones de hidrógeno, mientras que las bases van a aceptar estos iones de hidrógeno. Por otro lado, los amortiguadores son los que actúan cuando hay un cambio de pH, ya sea captando o liberando protones para así poder regularlo. Sistemas amortiguadores disponibles en el organismo humano. Sistema amortiguador del bicarbonato. Este es el principal método de regulación del pH. Tiene como objetivo la regulación mediante una solución compuesta por un ácido débil, el ácido carbónico, que reacciona de manera lenta con el bicarbonato, su base conjugada. Sistema amortiguador del fosfato. Relacionado con la regularización de la acidosis, es un buffer a nivel extracelular de menor eficiencia. Actúa a nivel renal, en donde interactúa con los hidrogeniones para excretarlos, y a nivel esquelético, aportando la liberación de calcio. Amortiguador mediante proteínas. De gran relevancia a nivel intracelular, impide grandes variaciones de pH aunque su tiempo de acción sea prolongado. Se destaca la hemoglobina, que aporta la regularización del ámbito extracelular e intracelular por su gran concentración en todas las células. Rangos normales del pH bicarbonato y PCO2. El pH normal tiene un promedio de 17,40, mientras que la PCO2 tiene un promedio de 40 milímetros de mercurio. Por otro lado, el bicarbonato tiene un promedio de 24 milicavalentes por litro. Ahora vamos a definir alcalosis y acidosis. Acidosis, proceso que disminuye el pH por una reducción del bicarbonato o por un aumento de la PCO2. Y alcalosis, proceso que incrementa el pH por una elevación en el bicarbonato o por una disminución en la PCO2. Alcalosis metabólica. Ocurre por la pérdida de ácidos no volátiles causando un pH mayor a 7,45 o por el incremento de la concentración de bicarbonato mayor a 26 milicavalentes sobre litro. Acidosis metabólica. Por el incremento de ácidos fijos no volátiles que causan un pH menor a 7,35 o como resultado de la pérdida de bicarbonato menor a 22 milicavalentes sobre litro. Alcalosis respiratoria. Es por una elevación del pH mayor a 7,45 y simultáneamente la reducción de la PCO2 a menos 35 mililitros sobre mercurio debido a una hiperventilación alveolar. Acidosis respiratoria se da por la acumulación de la CO2 por una hipoventilación alveolar, lo que aumenta la PCO2 mayor a 45 mililitros de mercurio, causando la reducción del pH a menor de 7,35. Causas potenciales de alcalosis y acidosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. Es una acumulación de sustancias que incrementan el pH, es decir, bases. Se da comúnmente en hiperventilación, donde se pierden grandes cantidades de CO2 con pérdida de hidrogeniones. Se presenta en pacientes con más frecuencia que se encuentren en estado de coma y requieran el uso de ventiladores mecánicos, o a su vez por una sobreexcitación del centro respiratorio. No obstante, se consideran más causas, siendo las nombradas las de mayor frecuencia. Acidosis respiratoria. Se presenta en pacientes con mayor frecuencia que tengan un diagnóstico de EPOC, con lesiones pulmonares agudas o a su vez en patologías que incapacitan el uso de los músculos respiratorios. Esto deriva en una hipoventilación donde se desarrollan niveles excesivos de CO2 y por lo tanto una disminución del pH. Ahora vamos a hablar acerca de las causas más comunes para una acidosis o alcalosis metabólica. La acidosis metabólica se caracteriza por un nivel alto de ácido en el cuerpo debido a una mala secreción de hidrogeniones o una pérdida excesiva de bicarbonato. Entre las causas más comunes se incluyen la acidosis tubular renal, que puede ser causada por alteraciones en la reabsorción de bicarbonato o en el túbulo proximal o en fallas de la secreción de hidrógeno, como en los síndromes de Fanconi o en la enfermedad de Addison. También se puede deber a la diarrea, que son provocadas por una pérdida abundante de líquidos y bicarbonatos en las heces. La diabetes mellitus impide el uso adecuado de la glucosa y genera la acidosis metabólica. De igual manera, los vómitos causan una pérdida significativa de bicarbonato y por último, la intoxicación por metanol o insuficiencia renal crónica causan una acidosis metabólica. Por otro lado, tenemos a la alcalosis metabólica, que es causada por la acumulación de bicarbonato o una pérdida de hidrogeniones. Puede deberse al uso de diuréticos como tratamiento o a niveles elevados de aldosterona, a vómitos intestinales prolongados o al consumo de dietas alcalinas. Bueno, acerca de los mecanismos respiratorios, estos ayudan a compensar los niveles de pH durante la acidosis o la alcalosis respiratoria o metabólica. En la acidosis respiratoria se aumenta la ventilación pulmonar para expulsar el CO2, lo que permite la secreción de hidrogeniones y la reabsorción de bicarbonato. En la acidosis metabólica se incrementa la ventilación alveolar mediante la activación de quimiorreceptores por hidrogeniones acumulados en la sangre, disminuyendo así el CO2 y aumentando el pH.
En la alcalosis respiratoria se produce una hipoventilación para conservar el CO2, incrementando la reabsorción de hidrogeniones y excretando bicarbonato, reduciendo así el pH sanguíneo a su neutralidad. En la alcalosis metabólica se disminuye la ventilación alveolar, elevando su presión parcial de CO2 y reduciendo el pH hasta su nivel normal. Datos de gases arteriales para determinar el estado ácido básico. Primero debemos determinar el pH y ver si es que se trata de una acidosis o una alcalosis cuando este es mayor o menor a 7,40. Luego vamos a proceder a observar la PCO2 y el bicarbonato, en el cual vamos a poder establecer si se trata de una acidosis o alcalosis, ya sea respiratoria o metabólica. Seguidamente vamos a observar el ion gap, es decir, la brecha iónica, donde si se encuentran valores aumentados va a darnos una normocloremia. Por otro lado, si es que se encuentran valores normales, vamos a obtener una hipercloremia. La compensación siempre va a ser lo contrario, es decir, cuando se trata de una acidosis respiratoria, la compensación va a ser renal, y cuando se trata de una acidosis metabólica, la compensación sería respiratoria. También vamos a encontrar trastornos mixtos, los cuales generalmente se dan cuando hay dos patologías asociadas, ya sea generalmente de riñón y también pulmonares. Y encontramos alcalosis respiratoria más alcalosis metabólica. También encontramos acidosis metabólica más alcalosis respiratoria, acidosis metabólica más acidosis respiratoria, alcalosis metabólica más acidosis respiratoria. Y por último vamos a hablar sobre la clasificación de las causas de hipoxia tisular, que van a ser 5. Como primero tenemos la mala oxigenación sanguínea pulmonar por factores externos. Aquí está la hipoxia hipóxica, que se da por una deficiencia de oxígeno atmosférico o por una hipoventilación. Y como segundo tenemos las patologías pulmonares, que alteran el equilibrio ventilación-perfusión y se dan por una disminución de la ventilación o por una difusión disminuida a través de la membrana respiratoria. Como tercero tenemos cortocircuito a partir de la circulación venosa a la circulación sistémica. Se da un shock cardíaco y de un cortocircuito cardíaco de la rama derecha hacia la izquierda. Como cuarto tenemos el ineficiente transporte del oxígeno tisular por medio de la sangre. Aquí está la hipoxia anémica, que se da por una alteración de la hemoglobina que afecta la capacidad para transportar el O2. Está la hipoxia estancada, que se da por una hipoperfusión de la circulación, ya sea esta generalizada o localizada, y por edema tisular. Y como quinto tenemos la mala utilización del oxígeno por parte de los tejidos. Aquí está la hipoxia histotóxica, que va a ser un proceso en el que ocurra una intoxicación de la maquinaria celular, lo que imposibilita la capacidad de usar O2 para generar energía. Esta se da por dos razones: por una acumulación de enzimas oxidativas celulares o por el descenso de la capacidad metabólica para el uso de oxígeno por tóxicos o hipovitaminosis. Muchas gracias.